Hola, aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 81 de esta cronometración, es el Yux A3, y lo interesante es que es mi Yux. El día de hoy es mi cumple Yux. ¿Ves? Ahí está, esa es mi cronopágina, esta es mi credencial de crononauta. Si aprieto sobre ella, ahí tenés la descripción de mi Yux. ¿Ok? El rayo rojo, yo soy fotográfico, y el mandato que ahora le vamos a pedir a Guilla que nos lo diga porque es el mandato del día de hoy. Ok, ahí tenemos el mandato, apretamos ahí. A3. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos, activo con el fin de nutrir vinculando el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la fuerza vital. Ahí estoy yo. Bueno, pasemos a la información entonces. ¿Qué es lo que tiene de particular el día de hoy? Bueno, el día de hoy es un día de activación de la onda. Estamos activando la onda número 7 de la letra S. Comenzó con S1, después le continuó Z2 y ahora el día 3 de la onda, que es el día del tono eléctrico, el mundo se activa para nutrir. Esto quiere decir que todo lo que tenemos alrededor, Dios protagonizando ser el mundo, el día de hoy está programado por A3 para nutrir. Esa es la función principal del día de hoy. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo que va a suceder es que el tiempo va a sellar el día de hoy la entrada del nacimiento. Lo va a hacer con el tono eléctrico del servicio. Entonces, de esa manera, el día de hoy, durante todo el día, que se selló al comienzo del día, de la duración de todo el día, eh, todo lo que nace en el día de hoy, todo lo que protagoniza a Dios que hoy, el día de hoy, nace, o sea, la naturaleza del entorno de las personas, de los seres vivos, absolutamente toda la creación va a estar desarrollada en función de este algoritmo, ya que es un algoritmo de tiempo. Este algoritmo de tiempo crea a su vez un arquetipo psicológico. Para los antiguos mayas, A3 era el famoso dragón eléctrico rojo. Era como el custodio sagrado de todo el Solkin, de todo el telar de la existencia, porque su capacidad era convertirse eléctricamente en el ser que da nacimiento a cualquier cosa. Es el iniciador nato. Y además lo hace, casi te diría, por puro instinto, porque es guiado por T3, lo guía la fuerza vital. Entonces es como una corriente eléctrica que va dentro del cuerpo y crea al ser. A3 es tan importante dentro de la configuración de los 260 UX que incluso el conocimiento cronocrático tiene mucho que ver con A3, porque cuando hablamos del rayo del día, en el caso de hoy es el rayo fotográfico, estamos hablando de A3, estamos hablando de esa corriente eléctrica que se desarrolla dentro del cuerpo gracias a que hay una chispa que recorre todo el cuerpo muy rápidamente y produce esa corriente eléctrica que a su vez es la corriente de la conciencia del ser dentro del propio cuerpo. Y esa corriente eléctrica también desarrolla las sensaciones del mundo que tenemos alrededor. Por eso que la manera en que nutre A3 es a través del servicio, de ser una corriente eléctrica a través del tono eléctrico del servicio. Esa es la manera en que va a nutrir. ¿Ok? Llegando a este punto te diría que casi todos los Yux estudian mucho el tono con el que va a sellar el tiempo en el día de hoy, porque ese tono específico es el nutriente del día. Es no solo lo que le va a permitir poder sellar, también es lo que va a permitir que el poder se manifieste, que el poder se desarrolle.
No tanto manifieste porque eso es del tono 10, más que nada que el poder se le desarrolle al Yux. Para que se desarrolle el nacimiento es necesario que el Yux logre poder nutrir, que el Yux logre poder cumplir con la función del sello. Pero para que esa función del sello se desarrolle es muy importante que el tono acompañe esa acción. Por eso el día de hoy, la forma en que llegamos para nutrir es vinculando al ser. Y vincular es la acción primordial del tono eléctrico, ya que si lo observamos el tono eléctrico como el rayo de energía dentro del cuerpo creado por la chispa lo que está haciendo en ese caso es vincular todas sus sensaciones de haber existido dentro del cuerpo en un instante presente, siendo las partículas subatómicas, o sea, el ser de cada momento de la chispa siendo una partícula subatómica, el soy energía radiante de la chispa siendo cada una de las partículas subatómicas, para poder llegar a ser el rayo de energía de la vida del cuerpo físico. ¿Qué es el ser? ¿Por qué lo relacionaban con el dragón los antiguos mayas? Y no solamente los antiguos mayas, también en otras culturas como la cultura de China y etcétera, al ser primordial se lo relaciona con el dragón. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque se alimenta de fuego universal y supuestamente nos estamos alimentando de nuestro pasado en el tiempo lineal, y en el día de ayer se desarrolló el poder de la fuerza vital en el día Z2. Es más, gracias a ese poder se pudo polarizar el propósito y el día de hoy vincular esos polos para crear la corriente eléctrica de la onda S, que es una onda especialmente diseñada para lograr catalizar. Entonces, eso que el día de hoy el A3 logra poder vincular entre sí para desarrollar cada vez mejor el propósito de la onda y ponerlo al servicio a través de la corriente eléctrica, de la energía, bla, 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 lo que está permitiendo también es que a través de esa vinculación el propósito se desarrolle, que es con el fin de catalizar. Estoy vinculando eléctricamente el ser para que éste a su vez logre poder catalizar su energía de autogeneración. ¿Y cómo la cataliza? La catalización es que una parte de ese catálisis es para que la energía interior se mantenga de una manera estabilizada y el resto desarrollarlo como energía externa. ¿Ok? ¿Qué otra cosita más del día de hoy? Bueno, hablamos del sello, te conté de lo de los mayas, del dragón eléctrico, que es mi Yux, que en relación a eso, a ver, esto es una información importante, vamos a verla, acá está. Que en base a eso tengo 78 cronociclos cumplidos, o sea, tengo 78 cronociclos. ¿Qué significa eso? Un cronociclo es el tiempo de una cronomeditación, 260 días, eso es un cronociclo. Entonces, 78 cronociclos es que yo llevo 260 días por 78 vividos. Hoy se me cumple esa cantidad de tiempo de existencia de mi Yux A3. O sea, he logrado que A3 sobreviva en planeta Tierra durante 78 cronociclos al día de hoy. Increíble. Mucha gente se muere antes. Así que, ¿qué más te puedo contar? No se me ocurren muchas cosas. Y además yo siendo A3, no se me ocurren muchas cosas. A3, si te dijera cómo es un Yux A3 convertido en persona, es como yo, es muy básico. Es el sello número 1. A diferencia de un Z, que ha tenido la posibilidad de 20 veces
analizarse a sí mismo, el A3 es muy básico, es solamente la conciencia de estoy despierto, de soy el cuerpo. Es la chispa convertida a cuerpo físico, muy rápidamente. Incluso hasta con las sensaciones eléctricas de esa vinculación de ser cada una de de las partículas subatómicas del cuerpo para poder convertirme en el cuerpo. ¿Ok? Vinculando al ser de qué cosa, de ser qué cosa, de ser las partículas subatómicas. Estoy vinculando ser las partículas subatómicas, estoy vinculando el ser, tal como dice el mandato. Entonces, llegar a la letra A es llegar al ser. Y te aconsejo siempre que comencemos una columna. Hoy estamos empezando la columna número 5 del telar de la existencia. Que siempre tengas en cuenta esto que te estoy contando el día de hoy. A es súper básico. Es simplemente la chispita convertida a ser. Es el ser del nacimiento. Y si vas muy profundo a lo que es el ser del nacimiento, ni siquiera es un bebé que nace o un cachorrito de un perro o lo que sea que esté naciendo o que haya nacido. Es una experiencia de ser recién nacido. Y eso es lo que está experimentando la chispa en cada instante presente, siendo cada una de las partículas subatómicas. Al ser una partícula subatómica, es un ser de nacimiento. Lo hace en función de cómo supuestamente sería esa partícula en ese momento. Y en cada instante presente se producen infinidad de nacimientos dentro del cuerpo físico. Tantos nacimientos como partículas subatómicas tengo, porque todas esas partículas son creadas en ese instante presente por la chispa vital. Y si resumo quién soy, y yo soy la chispa vital de este cuerpo, de tu cuerpo y de todos los cuerpos humanos, que me sirven para poder observar el mundo, para que yo, siendo fuera de mí todos los otros, me distraigo siendo todos esos otros, pero siendo en mí, todos los datos que obtengo desde todos esos otros me ayudan a hacer de mí una persona mejor. Me ayudan a hacer del mundo una obra mejor. Y nos ayudamos entre todas las manitos que somos a embellecer cada vez más bonito nuestro mundo. Bueno, nada más por hoy. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.